Bueno, Victoria, buenos días. Gracias por estar aquí en este canal de YouTube que estoy retomando poco a poco. Seguimos caminando, lo he llamado, así que hoy vamos a seguir caminando contigo. Ujú. Bueno, antes de todo, igual te doy la bienvenida y igual te presento brevemente. Astróloga humanista, ¿no? Astróloga que ayuda al autoconocimiento, a la autosanación, ¿no? Supongo que como me has compartido todo tu trabajo se enfoca en que las personas se conozcan, no es tanto una astrología predictiva, pero más bien una astrología, bueno, eso de autoayuda, igual lo defines tú un poquito mejor. Y hoy vamos a hablar de un tema para mí central en nuestra vida, que son las relaciones, ¿no? En general y luego, bueno, ya veremos por dónde nos lleva la conversación. Así que bienvenida y a ver si quieres ayudar a añadir algo más a lo que acabo de compartir de ti. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí estar acá. Sí, soy astróloga terapéutica, entonces me enfoco mucho en la autoindagación a través del lenguaje astrológico, que para mí es el lenguaje de la vida. Y sí, es como el puente hacia nosotros, el puente hacia uno mismo. Y, y bueno, lo dicho, un placer estar acá para compartir de este tema tan libriano desde el lenguaje astrológico. Libriano, ¿no? Libriano, Y sí. Libra, vale. Bueno, pero eso entonces lo voy a unir con una primera pregunta que te quería hacer. Claro, como tú vienes de la astrología, así, no sé si es posible hacer como a rasgos generales, cuáles son los planetas, las casas, o bueno, si puedes dar un tips o un truco a las personas para que cuando miren su carta puedan saber un poquito el tema relacional, dónde lo encontramos en astrología, básicamente, en qué casa, qué planetas. Sé que es difícil porque hay que ser muy preciso en astrología, pero Mm. bueno, si hay algo que nos puedes, como acabas de decir, ¿no? Está conectado con Libra, ¿qué significa Libra, no? Y un poco lo que hay detrás. Bueno, es un tema muy extenso, voy a intentar sintetizar, pero sí, digamos que desde la astrología, que como comentaba es el lenguaje de la vida, nos habla de cualquier área de nuestra vida, y una de ellas es la vincular, ¿no? La de las relaciones. En astrología trabajamos con 12 signos, 10 planetas y 12 casas, es decir, 12 áreas de vida. Entonces tenemos, por ejemplo, un área, bueno, en realidad tenemos tres áreas de la carta natal que nos hablan de los vínculos. Por ejemplo, la casa 5, la casa 7 y la casa 8. La casa 5 es la casa del romance, entonces es como cuando vos conoces a esa persona y se te enciende la chispa. Mm. Incluso es esa casa en la que sentimos la pasión de la sexualidad, ¿no? Más fogosa, por decirlo de alguna forma. Después tenemos la casa 7, que es la casa de la relación, donde ya hay una unión, un cierto compromiso. Es esa fase en la que pasamos de, bueno, ya somos algo, ¿no? Hay un contrato, hay una negociación dentro de las dos personas. Y la casa 8, que es la casa de el compartir mutuo, es la casa de la fusión, donde entra la sexualidad más sagrada, más íntima, y donde entra también todo lo que compartimos mutuamente, ¿no? Desde lo más emocional hasta lo más físico y lo más recursivo, ¿sí? Y después también hay signos que están relacionados con lo vincular. Uno de los signos que más está relacionado con lo vincular es Libra, porque es el signo de la relación, de la balanza. Entonces es como hay un otro enfrente de mí y en esa interacción está en juego el yo y el tú, ¿no? Entonces ese signo nos habla de cómo siempre un vínculo y una relación es balancearnos, ¿no? Entre lo femenino y lo masculino, entre el yo y el otro. Y a nivel planetas, que estarían relacionados con lo vincular, podríamos encontrar que hay tres. Por un lado, Venus y Marte, ¿no? Que son muy famosos. Entonces veríamos como Venus es la energía femenina y Marte es la energía masculina. Y después tenemos otro planeta, que es la Luna, que nos habla de nuestra manera de vincularnos, el lenguaje del amor. También nos habla de las heridas emocionales que entran dentro del campo vincular. ¿Mm? Así que bueno, eso es a nivel sintético un poco lo que podríamos ver en astrología, que es mucho, ¿eh? Igual. Es mucho y es apasionante, ¿no? Pero das muchas pistas y es interesante.
que si hay personas que quieran mirarse un poco más esa temática, pues ya les acabas de dar una guía, ¿no? Mira, vete a ver por ahí lo que hay en tu carta. Total. Está claro que solo a veces es un poco difícil verlo, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Y lo que has traído, ¿no? Al final esas tres fases, ¿no? Primero la fase más fogosa, luego la parte un poco más de, bueno, ¿qué somos? Y luego la parte ya más de compartir. Bueno, directamente hemos entrado en el campo de la pareja al final. Hablábamos de relación en general y la vida nos acaba de enviar, bueno, hablamos de intimidad, ¿no? Entonces, como el título de este vídeo es cómo crecer, ¿no? Gracias a la relación, me gustaría preguntarte un poquito ahí cómo sientes que para ti tus relaciones igual más íntimas han participado en tu crecimiento, ¿no? ¿Cómo lo puedes, sí, si nos puedes hablar hasta donde tú quieras de ti, ¿no? A ese nivel. Wow, es un camino interesante y que remueve muchas cosas, porque al mismo tiempo que uno habla o trata sobre sus vínculos, ¿no? Sus relaciones, está tratando también de su historia familiar, está tratando también su vida en relación con amistades, con el trabajo, porque para mí todo es vincular. Entonces, todos son espejos de lo mismo. ¿M? Yo pasé por muchas fases realmente y creo que me puedo parecer a muchas personas, ¿no? Creo que al inicio nos relacionamos de manera muy inconsciente y vamos repitiendo esas formas de relacionarnos. Y después llega un momento que uno dice, bueno, a ver, pero estos patrones que se repiten, se repiten, se repiten, no son los que me llevan a ese lugar expansivo, a ese lugar donde hay un compartir, donde uno se puede relajar y puede crecer, ¿no? Sino que hay luchas, hay contradicción, eh, hay muchos dolores de cabeza, hay mucho sufrimiento en los vínculos cuando uno no es consciente de lo que está pasando realmente en lo que está pasando. Y, Y ujú, perdón, ¿cuál fue un poco tu sufrimiento existencial a ti en la relación y cómo lo has solucionado, entre comillas? sí, ahí fue, ahí va. La primera vez que yo digo que me rompieron el corazón, ¿no? Qué frase igual, ¿no? Yo la primera vez que me enamoré de manera rotunda, ¿no? Y sentí por primera vez el apego hacia una persona, wow, ahí empezó un gran camino. Y yo antes ya había tenido una relación, pero no había vivido esto, no había vivido ese gran apego. Y esa persona a lo mejor no me había detonado cierta herida. Cuando me enamoré por primera vez, que además me recuerdo a mis 18 años, me enamoré, yo digo, me enamoré muy mal. Mm, Eh, Ahí experimenté el dolor, experimenté la herida del abandono, experimenté de todo. Y empezó un gran camino de autoconocimiento. Incluso después de esa relación, yo necesité tomarme como un tiempo sabático, ¿no? Porque dije, acá me tengo que conocer porque si no, me voy a meter en otra relación y va a seguir ocurriendo lo mismo. mm, Entonces, ahí dije, bueno, acá hay que rascar. claro. Entonces, según lo que estoy escuchando de ti, tenías conciencia ya de que al final no es tanto el otro que, bueno, que te generaba dolor, pero había algo adentro de ti, ¿no? Que era el origen de este dolor que tú sentías en esa relación, con ese apego. Total, sí. Se me despertaba algo muy del pasado incluso, ¿no? Sí. Había como una especie de constelación ahí en cuanto a mi infancia. Entonces se mezclaban cosas, pero lo que yo sobre todo sentía era que por mucho que fuera el otro, ¿no? Y en ese momento yo caí en culpar, caí en, ¿no? Porque el otro me hizo, el otro me dejó, el otro desapareció o el otro me utiliza, ¿no? El otro, hasta que te das cuenta de que no, de que el otro está cumpliendo un papel. Y Mm, además es un papel conocido a nivel forma de mm, algo que ya había vivido. Y ahí fue cuando dije, bueno, creo que la solución no está en seguir culpando, sino en, ¿no? ¿Qué claro, pasa acá? ¿No? claro. Es apasionante. Bueno, a mí me pasó parecido, creo que a muchas personas nos pasa lo mismo, ¿no?
de estar en relaciones que son más o menos dolorosas y luego de estar siempre, bueno, permanentemente pensando que el problema es la otra persona, ¿no? Es verdad que gracias a la edad, entre comillas, y a pasar de relación en relación, en mi caso, pues me di cuenta de eso. Estoy viviendo lo mismo en esta relación que en la anterior. Igual tengo yo algo que solucionar internamente, que aprender, ¿no? Y es fantástico porque, bueno, no sé tú en tu trabajo como terapeuta, pero a mí me pasa, como tú decías, ¿no? En las relaciones traemos siempre cosas de la infancia, traemos realmente vivimos, yo creo, la relación íntima de pareja tal y como hemos vivido el vínculo materno, casi, ¿no? Y es donde interviene la luna de la cual hablabas en astrología, ¿no? Por eso es tan importante en el vincular también. Y lo veo en mí y lo veo en otras personas, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una madre que la amo, la sigo amando, pero también puedo ver que había o bueno, yo, eso es importante también entender. Muchas veces creemos que cuando descubrimos, por ejemplo, que nuestro padre no ha sido lo suficientemente presente o que mi madre ha hecho no sé qué, y empezamos a caer en, ya, porque cuando era niño o niña tuve esos padres que hicieron esos errores y entonces así me siento, ¿no? Y últimamente estoy descubriendo que es mucho más sutil que esto, ¿no? Que realmente es como yo he vivenciado un hecho neutro. No es que mi padre o mi madre hayan cometido ninguna falta o se hayan equivocado, simplemente han sido ellos mismos y yo lo he vivido de una cierta manera, ¿no? Y eso para decir que al final yo viví mucho con mi madre una especie de exigencia, ¿no? No me sentí muy exigido de hacer que ella se sienta bien a nivel emocional y todo eso. Y eso es como yo como bebé lo percibí. Y claro, eso de una cierta manera, con el trabajo descubrí que esa exigencia que sentí en mi madre es lo que más me daba miedo. Entonces, cada vez que iniciaba un vínculo con una mujer, pues volvía ese miedo y de ahí pues mucho miedo al compromiso y muchas otras historias, ¿no? Y al poder poner luz a eso, es decir, a hacer ese trabajo que comentabas tú antes y el que proponemos de autoconocimiento de quién soy yo, cuáles son mis patrones, cuál era mi relación con mi madre, eso me ayudó muchísimo a poner luz en esto y a frenarlo, o por lo menos a trabajármelo, ¿no? Cuando estoy en una relación íntima. Y, Mm, y bueno, sí, me parece apasionante este tema de verse ahí. mm. Mm, vale. Me gusta lo que acabas de comentar porque al final es indispensable esclarecer nuestro vínculo con mamá y con papá, porque es el origen, ¿no? Y también me parece muy interesante lo que comentabas de, bueno, está bien que en mi pasado, porque la herida, porque no sé qué, y no quedarnos ahí, sino utilizar la herramienta, ¿no? Del recordar, del rememorar, del constelar, de ir a a la fuente para ver un poco el mapa, ver un poco más o menos de dónde vengo, pero después volver acá, ¿no? Volver al presente y decir, sí, ok, fue todo eso lo que pasó, pero bueno, ¿qué voy a hacer yo, ¿no? También Mm. hay mis manos dentro de todo esto. Y resignificar tanto el pasado creo que es, sí, muy importante. Sí, y de hecho me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, luego me gustaría ir un poco al tema de cómo trabajar todo eso concretamente, ¿no? Que iremos un poquito más tarde. Pero ahora mismo, para ti, ¿qué es una relación sana al final, ¿no? ¿Qué es una relación, lo voy a decir también, consciente, porque es una palabra que vuelve cada vez más? A qué se parece esto, ¿no? Porque la mayoría de las personas, o yo mismo, hasta un cierto punto, ahora sí que la cosa ha cambiado, vivía mis relaciones desde un lugar muy inconsciente y casi todas las relaciones que sean de amistad o íntima o incluso profesionales, me generaban dolor permanentemente casi, ¿no? Siempre había una parte, por supuesto, de placer y agradable, pero casi siempre tocaba dolor. Ahora ya es verdad que eso está cambiando mucho, pero me gustaría saber un poquito en ti, en tu caso, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo construyes una relación de este tipo? ¿Y a qué se parece? Mm. Bueno, siguiendo un poco la lógica astrológica, que para mí es lo que me ordena las ideas, porque es una pregunta que nos daría para una larga charla y conversación. Para mí una relación consciente o relación sana tiene que respetar ciertas cosas. Por ejemplo, en astrología trabajamos con cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua. Por Mm. lo tanto, una relación requiere respetar el fuego, es decir, pasión, ¿no? Chispa,
ganas, deseo, tiene que estar el deseo, tiene que haber ganas de estar con esa persona. Al mismo tiempo, siento que tener un proyecto en común con esa persona, ir hacia un lugar parecido, no tiene por qué ser el mismo, pero estar más o menos en la misma onda, creo que tiene que haber un efecto motivación. Cuando yo estoy con esa persona, necesito sentir motivación, ¿no? Tiene que haber ese fuego que mantenga activa la chispa. Y la tercera fase del fuego es el crecimiento, la evolución, ¿no? Entonces tiene que haber pasión, tiene que haber proyecto en común y tiene que haber crecimiento. Si no están esas tres fases, no tienen por qué estar siempre activas, pero yo creo que si no está el fuego encendido en una relación, cuesta. Mm, Cuesta que haya interés, cuesta que haya crecimiento también, ¿no? claro. Después pasamos a la tierra, que sería como sostén y también cierta madurez, porque no siempre podemos estar en la fase pasión, ¿no? Creo que los vínculos se van transformando y es parte del crecimiento. Y tiene que haber también cierta maduración por nuestra parte de entender que esa relación va a cambiar, ¿no? Y la tierra aporta esa resiliencia también en ciertos momentos. Tiene que haber ese toque maduro, ese toque de saber esperar, de saber comprender al otro, de darle su espacio, tiene que haber ese toque. Después, desde el aire, la comunicación, ¿no? Tiene que haber ese espacio de apertura, de conversación, una conversación honesta, una conversación bastante incisiva. Mira, voy a contar una anécdota. Yo recuerdo una relación que tuve donde nunca experimenté tanta comunicación. Para mí incluso era demasiado, ¿no? Teníamos como muchos ratitos durante la semana para conversar, para hablar, de cómo nos sentíamos al haber dicho esto, de cómo nos sentíamos al que, ¿no? Y era, realmente voy a decir, fue una relación muy intensa, eh, y aprendí mucho porque aprendí mucho a hablar y expresar lo que me molestaba, lo que me gustaba, ¿no? Y ahí está el aire. Creo que ahí uno conoce mucho al mundo del otro, ¿no? Conoce mucho lo que el otro siente y a veces no dice porque cree que no es importante, pero a lo mejor sí es importante. Y por último, el agua, donde entramos más en la dimensión de la intimidad, de ese compartir emocional, de esa desnudez emocional, ¿no? Y creo que también es un pilar importante en una relación consciente, el poder desnudarse más allá de lo físico, Mm. ¿no? Y poder confiar y también con los ojos cerrados poder soltarme y sentir que esa persona va a estar ahí sosteniéndome, ¿no? Así que podría decir que son esos puntos que a mí me parecen súper importantes. Oh, gracias, me encanta cómo lo has dibujado, ¿no? Con esos cuatro elementos en esas cuatro fases. Y de hecho, a mí yo tuve la relación, bueno, la suerte, perdona, de tener una relación donde esos cuatro elementos puedo decir que estaban, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el tema del fuego, darme cuenta de que no, normalmente cuando empezamos una relación de pareja hay mucho fuego al principio y luego se derrumba todo, ¿no? Pues Pero eso es, descubrí que puede ser que no, también, que yo descubrí una relación donde fue al revés, ¿no? Todo iba cada vez a más fuego, más pasión y fue un fuego, vamos a decir, más potente y más canalizado. Uy, perdona, tengo algo aquí encendido. Eso, un fuego más fuerte y más canalizado, ¿no? Que tenía más direccionalidad y a la vez más potencia. Y ha sido para mí interesante darme cuenta de que es un cuento también el hecho de que la pasión hay mucho al principio y luego se apaga totalmente, ¿no? Como al final una relación son fases y puede haber más o menos, eso está claro, pero también a través del cultivo de la intimidad se puede cultivar ese fuego que puede ser cada vez más, como decir eso, eh, más intenso, ¿no? Sí. Y luego por el tema como tú traes de la tierra y de la madurez, y también creo un poquito de este tema que lo has hablado, no sé si era en el fuego o en la tierra, pero tener una visión común. Yo creo que efectivamente es muy importante caminar juntos hacia un lugar y en este caso, por ejemplo,
en mi caso es algo que es difícil a veces encontrar, ¿no? Porque yo mismo muchas veces no tengo ni idea de a dónde quiero caminar, ¿no? Entonces compartir eso con el otro o la otra es difícil también porque hay que encontrar una compañera que acepta la incertidumbre de una cierta manera, ¿no? Y ahí es bonito porque como somos todos diferentes, ¿no? Yo creo que el trabajo, como lo traes un poquito antes de entrar en una relación o mientras estoy en una relación, es preguntarse a uno mismo dónde estoy yo con esos cuatro elementos. ¿Qué relación tengo con ellos? ¿Cómo me relaciono con mi fuego? ¿Qué necesito desde ahí? ¿Qué me gusta desde ahí, ¿no? A nivel de esta capacidad también de caminar juntos, de qué dirección quiero coger yo en mi vida. Porque yo muchísimas veces he entrado en una relación sin tener ni idea de lo que yo quería y claro, pues me dejo llevar, ¿no? Y en ese dejarme llevar, pues me traiciono y me enfado entonces y me frustro, etcétera, etcétera. Y luego lo que traías de la comunicación, que para mí es primordial también, me encanta porque muchas veces yo creo que es algo que todo el mundo lo tiene claro. Hay que comunicar. Claro, pero hay a veces una dificultad enorme. Es decir, que hay personas que no saben comunicar, que creen que comunicar igual es echar encima del otro todo lo que tienes dentro, ¿no? Y ahí me gusta mucho siempre subrayar el tema de la escucha activa, la comunicación no violenta. Bueno, hay muchas herramientas, ¿no? Pero comunicar, por supuesto, no es acusar al otro. Eso es una parte importante. Y luego la intimidad, como tú lo dices también, para mí, en mi experiencia, yo para poder entrar en una relación íntima hay como un estándar mínimo que ya está puesto y esto es muy importante, el hecho de poder desnudarse emocionalmente, mostrarse vulnerable sin que la otra persona entre en pánico, sin que la otra persona, bueno, eso, que no lo sepa gestionar, ¿no? Porque al final cuando alguien se muestra emocionalmente, básicamente lo único que hay que hacer es estar ahí, presente, poner una mano y decir estoy aquí, ¿sabes? Y también tuve la gran suerte de experimentar una relación donde eso estaba presente y es sabes, muchas veces lo comparto en los retiros y en los talleres, que si con tu pareja no puedes desnudarte, no puedes mostrarte vulnerable, hay que repensar esta relación. Creo que hay que hacer un trabajo ahí para ir buscando cómo puedes llegar a ese lugar, porque seguramente es la persona que mejor te conoce, ¿no? Donde más intimidad hay. Y si ahí no puedes descansar, ¿dónde lo vas a hacer, no? Bueno, es un poco lo que me inspira todo lo que lo que has compartido. Gracias, Victoria. Sí, y me gustaría añadir que esta manera que compartí de pasar por los cuatro elementos en la dinámica vincular es muy lindo, como vos decías, primero pasarlo adentro, ¿no? Y preguntarme, bueno, a lo mejor para mí se me da muy bien la fase tierra, pero la fase aire no. Bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo hacerle saber al otro qué tan importante para mí son esos cuatro elementos o esos puntos para también entrar en una ayuda, ¿no? En una negociación, en esto es de los dos, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, cuando vemos dos cartas natales de una pareja, ¿no? Vemos las dos energías y nos damos cuenta, ¿no? De que una persona tiene mucho fuego y la otra persona tiene mucha agua. Ahí diríamos son incompatibles. Y no, a lo mejor no, porque si las dos personas conversan, se sinceran, se abren, y entienden que uno necesita mucho fuego y el otro necesita mucha agua, bueno, ¿de qué manera podemos hacer encajar esto, ¿no? Sin obligar, porque también hay un tema ahí de, bueno, si no va, tampoco hay que forzar las cosas, pero sí de aprender, ¿no? Aprender el agua del fuego y el fuego del agua. Y ahora no paro de acordarme de la película Elemental, que no sé si la viste, que hace muy poquito se estrenó, que es del fuego y el agua, ¿no? Y de cómo esos dos elementos que son aparentemente antagonistas pueden jugar en el mismo equipo, Mm. ¿no? Mm, Entonces, ahora para ir, por ejemplo, vamos a ir concretando un poquito más, ¿no? Entonces, ¿cómo esto que acabas de traer, cómo lo traes a la vida real? Es decir, esos cuatro elementos, bueno, acabas de dar una pista, ¿no? Que podría ser, bueno, pues tener una conversación con la persona exponiendo, mira, acabo de descubrir que están esos cuatro elementos adentro de una relación, adentro de mí, adentro de esta relación y me gustaría, bueno, pues igual, ¿no? Si la persona identifica que tiene más problema con el aire, pues que lo pueda expresar, pero ¿qué más, cómo concretamente, me gustaría preguntarte, cuál ha sido para ti? Sé que no se puede resumir, no se trata de dar un truco que funcione con una varita mágica, porque esos son procesos de años de los cuales estamos hablando.
En tu caso, ese proceso, ¿cómo ha sido? ¿Por dónde has empezado realmente? Y entre ese momento donde has empezado y ahora, ¿cuáles son para ti como las dos o tres cosas muy importantes que has entendido y que aplicas, ¿no? En tu día a día? O sí. Bueno, en base, claro, esto es en base a mi proceso y en base a dónde estaban mis miedos, dónde estaban mis inseguridades, dónde estaban aquellos issues, ¿no? Que a mí me costaban más. Y yo recuerdo que cuando hice mi primer retiro de Tantra, que iba con muchísimo miedo, ahí empecé a descubrir lo que a mí realmente me ayudó, que fue eh, abrirme a una nueva forma de vincularte con el otro, donde existe eh, esa confianza. Para mí creo que la confianza, el poder desarrollar la confianza es muy importante. Confianza en cuanto a poder decirle al otro todo lo que me pasa, todo lo que siento, poder desnudarme, ¿no? Creo que es algo indispensable y a mí me ayudó muchísimo eh, trabajar la confianza en mí y obviamente en ese compartir con la otra persona y al mismo tiempo respetando ese salir, ¿no? A hacer algo que me daba miedo. Porque cuando uno se quiere empezar a vincular mm, y quiere empezar realmente a construir es un mundo vincular de manera consciente y quiere atravesar esas fronteras, tiene que hacerlo poquito a poco, Mm, porque hay muchas cosas que se despiertan. Entonces, siempre hacerlo respetando nuestra luna, respetando nuestras necesidades. ¿Sí? Yo me acuerdo que en ese retiro para mí fue demasiado, nunca había hecho nada de tantra y había como mucha apertura, mucho movimiento hacia afuera. Yo me acuerdo que me agobié porque era tanto amor, era tanta expansión, tantos corazones abriéndose, tanta confianza en el otro, que me acuerdo que para mí fue mucho. Lo agradecí y lo agradezco, pero recuerdo que hubo un momentito que yo dije, ok, necesito ir más lento, necesito respetar mis necesidades y ser mi propia madre, ¿no? En este proceso de apertura. No sé claro. si te respondo porque es un poco compleja la pregunta para mí, Sí, pero si no, guíame un poco. sí, no, es un buen inicio. Al final, nos compartes que para ti una puerta de entrada a ir mejorando tus relaciones ha sido la vía del Tantra, que es una vía corporal y energética. Y bueno, que tiene sentido, por supuesto. Recuerdo simplemente aquí, para los que no conocen muy bien el Tantra, que no se trata de solo sexualidad, ni mucho menos. El Tantra es algo muy amplio, es una filosofía muy, muy antigua que incluye también la sexualidad, pero que no se enfoca solo en esto. Sobre todo se enfoca en la energía de amor, la energía de corazón, ¿no? Y es la unión del masculino sagrado y del femenino sagrado en nosotras, en nosotros, y bueno, es toda una historia, pero es súper bonito, y es verdad que es muy corporal, y desde el tacto y desde también esa apertura, ¿no? De corazón, y como tú lo dices, al final yo creo que una de las claves para empezar a abrirse y a mejorar sus relaciones es trabajar la confianza en uno mismo, misma o en la otra persona, ¿no? Y posterior a esto, posterior a esa apertura que has tenido, mi pregunta es, ¿cómo has aplicado esto en tu vida cotidiana? Mm, Pues realmente, como bien decías, es algo muy físico. Mira, hice mucha terapia mental, mucho de hablar, 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 entender, 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 constelar, ir al pasado, y por qué mi abuela, por qué su tía, por qué no sé quién. Y te da un marco referencial, pero a la hora de la verdad, si no pones el cuerpo ahí, eh, es difícil continuar con ese proceso. Entonces, realmente creo que simplemente el trabajo del cuerpo abrió muchas puertas y a nivel energético se empezaron a mover. Qué Yo bueno. a conciencia, tengo que admitir que a conciencia, claro, eh, era como, vamos, vamos, ¿no? Me automotivaba a mí misma para abrirte a conocer a alguien, ¿no? Llevaba además mucho tiempo sin vincularme, creo que fueron como 3 años sin vincularme con nadie después de una ruptura de bastantes años, bueno, para mí bastantes años.
Y, y volver a vincularme para mí era un reto, además. Sí, era un reto. Entonces fue como continuar con ese proceso, ¿no? Ese retiro a mí me fue como el empujón y después fue continuar, continuar, continuar y, y abrirme, ¿no? A conocer, a conocerme. Siempre, repito, respetando mis tiempos, pero ahí como impulsándome un poquito de atrás, de venga, venga, venga. Qué buena. Sí, me gusta mucho lo que has dicho, un poco de la terapia mental y las constelaciones y todo eso que yo he hecho muchísimo también y de hecho son herramientas que utilizo en mis talleres, ¿no? Pero es verdad que no es suficiente, entonces yo pongo muchísimo cuerpo porque al final es un poco la magia, ¿no? Que a veces es difícil de explicar porque yo utilizo muchas técnicas para que la mente de la persona diga, ok, me rindo. Significa, vale, acepto vivir esa experiencia, que va a ser una experiencia corporal, ¿no? Pero es como que antes hay que preparar la mente, ¿no? Tengo que entender por qué me ha pasado esto, por qué eso es importante y algo que comparto muchísimas veces y es como que el entendimiento máximo que un humano puede llegar a tener es entender que no hay nada que entender. Cuando tú entiendes y comprendes de una vez que no tiene ninguna, no ayuda a entender, no es ni necesario para hacer el trabajo de sanación o lo que tú quieras, o tu misión de vida, como quieras llamarlo, ahí entonces llegas a un punto de máxima relajación, ¿no? Y puedes simplemente pues vivir experiencias, que de eso se trata. Y te decía esto por el tema de que todas esas herramientas mentales son útiles, sobre todo para que el cerebro, la mente en un momento diga, ok, me rindo, y que podamos pasar a la otra fase, que es para mí la más sanadora, pero incluso me gusta cada vez más salir del concepto de que hay que sanar el pasado. Ya no creo que hay que sanar nada. Mi sensación es que simplemente todo es un enorme presente y la idea es cómo vivo con ese presente, cómo me relaciono con ese presente de una manera la más, no sé, podríamos decir, de hecho, que me puedo relacionar con el presente como si fuese una pareja y ver esos cuatro elementos, cómo los vivo yo conmigo mismo, ¿no? Pero ahí donde quería llegar es que para mí la parte del cuerpo es muy importante por una sencilla razón, que todas las memorias traumáticos, todas las heridas que podemos llevar con nosotros o los patrones, incluso mentales, están imprimidos en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestra musculatura, en nuestro sistema nervioso. Y es verdad que, y eso llevan 3000 años contándonos, maestros, guías, que el movimiento corporal o una actividad corporal determinada permite movilizar todas esas energías y hacer que simplemente esas energías se vayan soltando. Entonces, una puerta de salida para mí, o de entrada, no sé cómo decirlo, para mí también ha sido mucho el cuerpo. Y vaya que he tenido mucha resistencia, porque yo siempre he sido muy mental y me encanta la mente, me encanta el mundo mental. Y el emocional ni te cuento. Entonces eso, ¿no, Victoria? Estábamos hablando un poco de la importancia del cuerpo y de las memorias celulares y entonces básicamente lo que quería compartir es que en mi experiencia, cuando empecé a movilizar el cuerpo, o bien sea a través de la danza, biodanza, danza primal, ecstatic dance, lo que sea, o a través del yoga, aunque para mí el yoga si lo hago demasiado me pone demasiado rígido, entonces, o el deporte o lo que sea, pero con conciencia, cuando empecé a movilizar el cuerpo con conciencia, para mí fue algo mágico, porque es donde descubrí que solo moviéndome estaba sanando. Se arreglaban cosas sin que yo tuviera ni que ponerle atención o pensar qué es lo que voy a sanar, ¿entiendes? Solo moviéndolo. Es como si todas esas memorias estuvieran ahí estancadas y al moverlo, ¿no? Pues de repente se sueltan, se liberan, vibran y desaparecen, ¿no? Y para mí, por ejemplo, la danza ha sido y sigue siendo mi gran herramienta de sanación y mi gran desafío, porque me da todavía bastante vergüenza en general. Sí, siento que cuando queremos sanar algo a nivel vincular y cambiar nuestros patrones, si le echamos demasiadamente, le ponemos demasiado foco, ¿no? Esta forma, si es a través del cuerpo, hay como un despertar de la energía vital, despertar del fuego, un despertar de la apertura a vivir experiencias. Uno no está tan pendiente de sus heridas, de lo que me cuesta, de dónde fallo, de cuáles son mis patrones. Uno simplemente vive.
Y creo que quitarle un poco de importancia hace que podamos atravesar todo ese campo de miedo, de vergüenza, de timidez, de desconfianza, ¿no? Como que se hace solo, simplemente confiando y simplemente dejando a un lado. Una vez me acuerdo que publiqué en Instagram algo así, no me acuerdo muy bien, como deja de buscar sanar tus heridas para vincularte. ¿No? A Mm, veces uno dice, no, hasta que no sane mi herida, no me quiero vincular porque entonces siempre hago lo mismo. No, no, vinculate, viví, experimentá, bailá, lleva tu cuerpo a la experiencia porque es ahí, es en ese campo donde vas a ir recorriendo todo ese viaje, todo ese camino de, de, de atravesar esas corazas, ¿no? De abrir tu corazón, de compartirte. Entonces, mm, para mí también, y lo comparto, el trabajo corporal me cambió mucho, porque no tenía que pensar, no era como, bueno, y ahora voy a cambiar esta manera que tengo de hablar con el otro. Sí que habían algunas cositas que a conciencia yo cambiaba, pero lo demás fue más fácil, mm. ¿no? Sí, sí, perdón. A veces creemos que todo tiene que costar, ¿no? El trabajo personal y porque cuesta quitarse una creencia limitante, ¿no? Y es como, no te tenés que quitar nada, tenés que dejar simplemente que la experiencia abra tu cuerpo, ¿no? Mm, Te abra y permita que las cosas fluyan, porque al final si yo tengo que cambiar una creencia es porque esa creencia está demasiado incrustada, ¿no? Enquistada en mí. Entonces simplemente con abrir el cuerpo, a lo mejor esa creencia simplemente se disuelve. Ya no hay que quitarla o hacer o cambiar, sustituirla por otra, afirmaciones positivas, ¿no? Que repito, todo eso ayuda, pero cuando el cuerpo se relaja, ¿no? El sistema nervioso y se abre y se expande, todo fluye y y pasa, simplemente ocurre, ¿no? Hay la famosa llamada magia. mm. Sí, eso me hace pensar en, bueno, en que muchas personas consideran que el cuerpo físico es el resultado, ¿no? de nuestro cuerpo mental y emocional, ¿no? De una cierta manera. No es tanto no es al revés, no es que sea el origen de nuestra mente y nuestras emociones, pero más bien que es el resultado, ¿no? Y en ese sentido, a mí lo que siempre me di cuenta es que si tengo una creencia muy incrustada, con hacer un trabajo mental no es suficiente. Si hay una creencia mental muy incrustada, significa que hay un trauma, una herida emocional asociada, muy incrustada también. Y claro, eso significa que esto está muy asentado, incrustado en mi cuerpo físico, ¿no? Y entonces, una de las cosas que suelo compartir es que, claro, si tú quieres movilizar emociones estancadas o vaciar un trauma de su energía estancada, no hay otra manera que movilizarte corporalmente. No lo puedes hacer por el pensamiento. ¿Cuántas veces hemos intentado, no? No quiero ser triste. Bueno, pues sigue siendo triste. Es que por mucho que tú te digas no quiero, no quiero, no quiero, ¿entiendes? Entonces hay que movilizar esto, ¿no? Y es verdad que me doy cuenta de que es una etapa que igual más les cuesta a las personas en general por muchas razones, que pueden ser efectivamente vergüenzas, falta de confianza y todo eso, pero animo muchísimo, ¿no? Como hemos dicho, se puede trabajar a ver varios niveles. El aspecto mental es muy importante, sobre todo porque vivimos en una sociedad muy mental en general y que entonces es como la puerta de entrada, es cuando nuestra mente, nuestro ego dice, sí, acepto hacer ese trabajo, ¿no? Porque comprendo que aunque ese trabajo sea incómodo, o trabajo lo llamo así, pero bueno, sí, hay mil maneras de llamarlo, es que la palabra trabajo ni me gusta a mí tampoco, pero acepto hacer real, es que es claro, estamos condicionados de una cierta manera, ¿no? Pero yo lo diría así, ¿no? Sí, sí, acepto ese desafío, acepto este juego al final que se presenta delante de mí y voy a jugar, ¿no? Y voy a jugar porque he entendido que si no juego, voy a sufrir toda mi vida. Y que tampoco es plan, porque al final de eso se trata. El sufrimiento yo creo que tiene esa función de decirnos, bueno, por aquí no, vete por allá, de una cierta manera, ¿no? Y, y cuando el trabajo, la conciencia hemos podido desarrollar, lo hemos podido desarrollar a nivel mental, pues tenemos esa capacidad entonces de ceder y de decir, bueno, voy a bajar, voy a ir a ver las emociones, voy a ver el cuerpo, voy a empezar a soltar. Y a mí por lo menos fue mi proceso, necesité entender, entender mucho antes de comprender que no hay nada que entender.
y antes de dar simplemente el paso a, ok, pues vívelo, ¿no? Y suelta. Y para mí quiero decir por ahí que entiendo mucho a las personas que están todavía bloqueadas con el tema del cuerpo, pero les invito muchísimo a que sigan esa vía, pero como tú decías, respetando las propias necesidades de una misma y dándose cuenta de que si estoy en una zona de confort es porque esta zona adentro de ella me siento protegido, ¿no? Sabemos que la zona de confort no es nada cómoda porque estamos mal, porque nos duele, porque sufrimos, pero lo conocemos y como lo conocemos, es un viejo mecanismo de la psicología humana, como lo conozco me siento seguro. Si salgo de ahí que no lo conozco, me siento inseguro. Y Ujú, entonces, antes de igual que compartas más, me gustaría simplemente compartir esa gran verdad para mí, que es que cualquier paso que voy a dar hacia mi crecimiento, hacia más conciencia, hacia unas relaciones más armoniosas, cualquier paso que voy a dar, me va a dar miedo darlo. Y es importante recordarlo. Es decir, que voy a avanzar hacia mí misma, hacia mí mismo, con miedo siempre. Lo que no me da miedo, de una cierta manera, no participa realmente en mi crecimiento porque simplemente estoy repitiendo lo que ya sé hacer, que está bien, está genial, disfrutar de las habilidades que ya tenemos desarrolladas. Pero es verdad que el crecimiento siempre tiene que estar asociado con el miedo, de una cierta manera. No sé qué ujú, te parece esto y cómo lo vives tú. mm, totalmente, totalmente. Puedo subrayar todo lo que, lo que dijiste. Em, y sí, y al respecto del miedo, el miedo es un gran indicador de que ahí hay algo a ver, a vislumbrar, a hacerlo visible, ¿no? Porque el miedo tiende a tapar. Cuando tengo miedo a algo, ¿no? Es como que me tapo, ¿no? Guardo, ¿no? Esas corazas que al mismo tiempo son importantes de respetar, porque si están las corazas, es por algo, nos protegen. Y también te digo, no todo momento es oportuno, Mm, ¿no? A veces, si estamos en un momento muy crítico, apretar o forzar la máquina no es lo oportuno. Y uno ahí tiene que ser como muy honesto consigo mismo, de bueno, ¿es mi momento o no es mi momento? ¿No? ¿Puedo apretarme un poquito? ¿Qué pasa si me aprieto? ¿Qué pasa si me pongo ahí, ¿no? Al filo del precipicio? ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Sí? ¿Lo puedo sostener? Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ah, no, acá no. Acá espero. Respiro, confío, vuelvo a ver, me tomo mi tiempo. mm, Cada persona, hay personas que yo, por ejemplo, hablo, ¿no? De una luna en Aries, es como, venga, va, sí, tiro, ¿no? Y yo, sí, me despeloto emocionalmente y hablamos de lo que quieras y luego están las lunitas en agua, ¿no? Una lunita a lo mejor en Cáncer o en Piscis o incluso en Escorpio, que necesita ir más con cuidado, ver, a ver dónde estoy, qué pasa, ¿no? Cada uno tiene como su ritmo, ¿no? Y creo que ahí participa el autoconocimiento, conocer de qué manera yo afronto el miedo, ¿no? mm, También abrirme a probar otras maneras de afrontar el miedo y luego volver bueno, sí, no, la mía es la que realmente me ayuda, ¿sí? mm. Así Oh, que, mm, sí, muy interesante eso. Subrayo muchísimo lo que acabas de decir y poco a poco vamos a ir terminando, ¿no? Pero el tema de ir con cautela al final, ¿no? Conocerse, amarse, respetarse y no forzar demasiado la máquina. Y siempre es difícil encontrar el punto, ¿no? Donde no estoy forzando la máquina y empiezo entonces a relajarme mucho y quedarme en esa zona de confort. O me estoy pasando y me estoy desgastando, ¿no? Y al final, algo que descubrí también es que a veces yo me quedaba bloqueado porque no sabía si estaba dejándome relajarme demasiado o si estaba forzando, ¿no? Había esa duda. Y entonces para mí el gran descubrimiento fue experimenta, ya verás. Quiere decir que a lo peor, si fuerzo la máquina, tampoco pasa nada. Es decir, que a lo peor, ¿qué va a pasar? Pues estaré igual más cansado, necesitaré unos días para recuperar o viviré algo que me mueve mucho, pero bueno, voy a sobrevivir, ¿no? Y siempre es lo que suelo recomendar también. Si no sabes, pues experimenta, ya verá. Un camino, otro. De una esta manera también siento que el ser humano en general está tan obsesionado con tomar las buenas decisiones, y eso es algo también en las relaciones, ¿no? Eh,
si cuándo tengo que terminar una relación, tengo que entrar o no en esa relación. Y todas esas preguntas que siempre tenemos, si intentamos encontrar la respuesta o pedimos citas a no sé cuántos terapeutas para encontrar la respuesta, cuando al final simplemente yo creo que la respuesta siempre es experimenta, ya verás, ¿no? ¿Dónde te lleva ese camino? No hay bueno o mal camino. Es obvio que si tú no paras de sufrir y estar en un dolor continuo, bueno, pues es un indicador para ti. Y, y yo descubrí en mi caso que a veces he necesitado repetir muchas veces la misma experiencia, aunque fuese dolorosa, pero no había llegado al punto realmente de dolor donde necesitaba llegar para poder soltarlo. Fíjate la locura a veces, ¿no? Es como si no me había dolido lo suficiente todavía para entender que esto no, ¿entiendes? Pero bueno, lo aprendí, ¿no? Y eso es una manera también de verlo a veces. Claro. Por eso te decía que existen millones de formas de aventurarnos con estas experiencias, que conociendo la nuestra propia o aquella con la que yo me siento más cómoda, eh, voy a poder realmente hacer una evolución, ¿no? Eh, sí, Claro. es eso. Entonces, ahí es donde quería hilar para ir terminando. Claro, la astrología en este caso, que a mí es algo que me apasiona también y me ayudó muchísimo. De hecho, así te conocí, ¿no? Hice una sesión contigo, fue muy bonita. Y entonces, claro, esta ayuda, bueno, yo lo voy a contar desde mi experiencia y luego compartes algo, ¿no? Es una ayuda tremenda para ver el mapa, ¿no? Efectivamente, ese autoconocimiento que decías tú, cómo me tomo las cosas. A mí la astrología me ayudó mucho a comprender que era normal y natural lo que estaba sintiendo, honestamente. Da seguridad, ¿no? Es un poco como, ah, vale, entiendo, ¿no? ¿Por qué funcionó así? Y en este aspecto supongo que, claro, tú sueles trabajar así y puedes ayudar a las personas a ese nivel, ¿no? Claro, al final la astrología o conocer nuestro mapa eh, nos permite como relajar, ¿sí? A veces es como, no, solamente me pasa a mí, porque a mí, no, entonces te das cuenta de que hay un sentido, ¿sabes? A mí me gusta ver cómo dentro del mapa podemos empezar a ver que, ah, bueno, yo nací con esta configuración por algo, para algo, y vengo a experimentarlo. Entonces eso quiere decir que si yo lo experimento, voy a estar cumpliendo con algo que me va a llevar a crecer y me va a llevar a vivir la vida que realmente deseo. Entonces da como mucha tranquilidad porque además no, dejas de compararte con los otros, con el proceso del otro, ¿no? El otro lo superó antes que yo, o el otro es más abierto que yo, o el otro, ¿y por qué los otros pueden y yo no puedo, ¿no? Trae como mucho foco al, bueno, a mí, ¿no? Lo que decíamos antes de la importancia del autoconocimiento, de la importancia de mirar adentro, de indagar. Y sí, lo que precisamente hago yo es, bueno, vamos a hablar de vos, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, qué te propone la vida que experimentes o desde dónde lo experimentes, ¿sí? Y a partir de ahí es un laboratorio. A mí me gusta ver la carta natal como un laboratorio de experimentación. Voy a experimentar a mi Venus, voy a experimentar a mi Marte, voy a experimentar a mi Luna, ¿no? Y vamos a estudiarla, vamos a entenderla, vamos a vivirla, vamos a visualizarla. Wow. Y todo ese trabajo mental y al mismo tiempo corporal, em, emocional, energético, es el que va abriendo puertas y va creando espacio también. Mm. Qué bonito. Sí, gracias por tu trabajo porque la verdad es que sirve mucho. Y si me acuerdo bien, tú también de una cierta manera ayudas a las personas a poder llevar esto a su cotidianidad, ¿no? Mm. Lo que esta carta que lees no es simplemente algo, bueno, pues te cuento la vida y poco más, ¿no? También hay un interés por tu parte, ¿no? De ayudar a la persona a materializar un poquito eso que le acaba Sí. de dar. Sí, mi enfoque pasé por muchas fases, pero mi enfoque, al menos el que realmente yo siento que ayuda a nivel astrológico, es el que es el que realmente habla de vos ahora, ¿no? En tu vínculo ahora con tu pareja o en tu vínculo con esta situación. Eh, entonces siento por ejemplo, a mí me gusta trabajar mucho arquetipalmente con los planetas, con los signos. Entonces nos hacemos muchas preguntas.
bajamos al cuerpo también, a ver qué sentí yo al ponerme en contacto con esta pregunta, qué recuerdo se me despertó. Y eso es bajarlo, eso es sentirlo, experimentarlo en el presente, ¿sí? No quedarnos en ese lenguaje abstracto de tu destino está, o no, es como, bueno, y ahora y acá y en esta situación, por eso yo siempre digo que nuestra carta natal es una, nuestro mapa natal es uno porque nosotros nacimos a una hora concreta y eso no va a cambiar, pero la manera que tenemos de interpretar nuestro mapa va a ir variando y va a ir cambiando con la vida, porque nosotros vamos creciendo, vamos cambiando valores, vivencias, experiencias, y nuestra cotidianidad cambia. Entonces Ujú. eso también hace que la manera de entender nuestro mapa de vida vaya cambiando también. ¿No? Y eso es muy rico, porque es un libro abierto que nunca acaba, ¿no? Hasta que, bueno, obviamente nuestro cuerpo físico pasa a otra historia, pero sí. Ok. Oh, pues muchas gracias, Victoria. Voy a poner todos tus contactos aquí abajo, ¿no? En la descripción del vídeo, por supuesto, por si la gente tiene interés. Y joder, con lo que acabas de contar al final también me daban ganas de hacer más preguntas sobre la astrología, cómo es exactamente una sesión contigo, pero bueno, sobre los arquetipos, pero igual en otro vídeo nos hablas un poquito más en detalle de esos arquetipos que claro, son los planetas y luego tienes las casas y bueno, es todo un mundo ahí, ¿no? Pues muchísimas gracias por haberme acompañado, por aceptar venir aquí. Para mí ha sido un honor, la verdad, tenerte. Gracias. Y no sé si hay una última cosa que quieres añadir sobre el tema de relaciones, justamente, ¿no? Si hay una última idea que te cruza la mente y que quieres regalarnos. La verdad es que a raíz de haber compartido mi experiencia con el permitirme confiar que hay otros métodos, creo que ese sería el mensaje, ¿no? Confiar en que hay otras posibilidades y otras maneras de abordar cualquier asunto a nivel vincular, ¿no? Y si ya probé millones de veces una, abrirme a experimentar otras, ¿no? Abrirme a experimentar lo que a otras personas les funcionó, siempre dejando abierta la puerta de la autorreflexión, ¿no? De la pruebo, me va bien, la continúo, no me va bien, no es mi vía, ¿no? Pero este punto de darle un voto de confianza a otras formas, a otras maneras de experimentar y de transitar esos juegos y esos desafíos. Mm. Sí, pues gracias. Acojo la palabra confiar y a mí me gustaría añadir el tema de no conformarse, ¿no? Yo pasé por fases donde llegué literalmente a pensar cosas sobre mí que ahora me doy cuenta que eran falsas, ¿no? En el tema relacional llegué a pensar que era una persona asexual, que no tenía nada de deseo, por ejemplo, y me doy cuenta de con el trabajo que no, que eran bloqueos. También llegué a pensar de que yo no podía nunca involucrarme en una relación comprometiéndome y también me doy cuenta de que no es así, que son otros bloqueos, otros factores. Entonces, no conformarse en el sentido de que sea lo que sea, cual sea la vivencia que tengamos a nivel relacional, o me cuesta encontrar pareja, o estoy con una, pero no me siento cómodo, cómoda, no siento que pueda comunicar, no siento que pueda abrirme, en el tema sexual no me siento bien, lo que sea, siempre hay un aprendizaje, siempre es una invitación de la vida a crecer. Y en ese sentido quiero decir a las personas que no se conformen y que busquen salida, porque al final mi sentir es que cuando siento un bloqueo en mi vida o algo que me hace sufrir, siempre ahora veo la oportunidad de crecer. La oportunidad de crecer porque hay algo ahí que me está invitando a, ven, puedes vivir más. Total. Estoy. Muchas gracias. Victoria, hasta pronto. Muchas gracias.